la verdad en mi dolor. Romanos 5, versículos 3 y 4. No solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pablo le escribe a los romanos y les habla de tribulaciones. Si hay alguien que conoció de tribulaciones, Pablo. Pastor, usted no sabe cuántas tribulaciones yo paso. Sí, pero Pablo, después de Jesús, qué hombre para sufrir es. En Dios hay un llamado. Atravesamos por dolor y el gozo de nuestro Señor nos fortalece. Están conectados, llamado, dolor y gozo. Cristo nos conecta a nosotros con Él, con el llamado, con el dolor y el gozo. Cristo nos enseña, nos sostiene. Él es mi verdad. Él es quien me ayuda en toda situación. Por Él es que yo asumo el llamado. Por Cristo. Nosotros debemos ser entendidos, más allá de todas las cosas, que Jesucristo es quien te llama y por Él tú asumes el llamado. Enfrentas situaciones de dolor y el gozo es la marca de Cristo y su Espíritu trabajando en ti. O sea, hay una marca de que el Espíritu de Dios está trabajando en nuestras vidas en medio del dolor. Y esa marca es el gozo. El gozo es primo hermano de la paz y del amor de Dios. Forman parte del fruto del Espíritu. Entonces va a estar presente en la persona, independientemente de la situación que atraviese, porque es la marca de que Cristo y su Espíritu están en ti. El gozo del Espíritu es el reflejo de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. La palabra nos enseña que cuando tú llegas a Cristo, su Espíritu viene a vivir en ti. Esa vida de Espíritu se refleja a través de gozo, de paz, del amor de Dios, aún en situaciones de dolor. ¿Qué sería de nosotros si no conociéramos de nuestro Señor y Dios? Estamos en tiempos de mucho avance en la tecnología y en muchas otras cosas. Son los tiempos de mayor desarrollo en muchas áreas del sector público, de la sociedad como tal. Pero a la vez es la sociedad más insatisfecha que ha existido. Esta. Todos atravesamos situaciones de dolor, de decepción, desilusión. Pero en medio de eso, el cristiano, o sea, el que sigue a Cristo, testifica. ¿Y de qué testifica? De aquel a quien yo sigo. Porque eso se traduce en gozo, en el fruto del Espíritu Santo. Y algunos pensarán, gozo, paz,
el amor de Dios en medio de nosotros. Mira, hermano, la iglesia debe estar preparada. Bíblicamente nos enseña que habrá persecuciones al pueblo cristiano. Entonces, la iglesia de Cristo debe estar preparada para esas persecuciones. Esas persecuciones comenzarán primeramente atacándote adentro. Vendrán seducciones y una forma de arrinconar al cristiano ya está ocurriendo. Y alrededor luego tendrá un entorno que va a buscar arrinconar al cristiano. En algunas partes del mundo ya eso ocurre. Pastor, las noticias que me dan no son buenas. Sí son buenas. Porque en medio de todo eso, nosotros debemos aprender en esta vida a depender de Dios, de su gozo, de su paz. Y cuando vengan las persecuciones, habrá más sufrimiento. Solo Dios podrá ayudarnos. Nos ayuda hoy y podrá ayudarnos. Aprendamos entonces de Jesús y de la iglesia primitiva. La iglesia del libro de los Hechos es una iglesia que se desarrolla en medio del sufrimiento y del dolor. Muchos mártires. Pastor, yo no quiero ser un mártir. Aprendamos de la iglesia del libro de los Hechos. Es lo que yo les puedo decir. Hermanos, si hoy en día hay personas que no aguantan una invitación un sábado para domingo, para un amanecer gaitero, un amanecer guaynoso, no sé cómo le diría, y se desconecta de Dios, o sea, no aguanta eso, y hay cristianos así, va a aguantar que venga en un tiempo una persecución de aquel que esté predicando o oyendo la palabra o tenga una Biblia, ¿va preso? No. Por eso, el Evangelio de Jesucristo es para gente que siga verdaderamente a Cristo y su palabra. Pablo, el apóstol Pablo, escribe una carta, la carta del gozo. Pablo con su carta del gozo, así le dicen a esa carta, la carta a los filipenses. Y en el capítulo 1, versículo 29, escribe Pablo, porque a vosotros se nos ha concedido a causa de Cristo, o sea, por Cristo, no solo que creas en Él, sino que padezcas por Él. Aquí Pablo nos habla de la naturaleza de nuestro llamado. ¿Cómo Pablo lo entendió? O sea, ¿cómo él nos lo explica? ¿Cómo lo exterioriza? ¿Cómo lo plasma y luego lo lleva a la práctica? Porque Pablo no solamente escribe, Pablo en la práctica enseña. ¿Sabe cómo? Con gozo. Cristo en él. Y Cristo en él fueron para él mayores dificultades. Circunstancias terribles. Pastor, o sea que yo llego a Cristo y me puede ocurrir como Pablo. Es mejor eso que el infierno. Más te vale alinearte con Cristo, sabiendo que en medio del dolor el Espíritu de Dios en nosotros
produce gozo. Parece como loco eso, pero así está escrito. Y cuando usted llega a Cristo y comienza a entender la palabra, no es tan loco, es muy real. Y bueno, Pablo lo explica, está en la práctica. Él era perseguidor de los cristianos. Él le hacía la vida imposible a los cristianos. En Hechos 9, Dios le habla. Cristo, cuando Él va a perseguir a unos cristianos en Damasco, cuando va por el camino, ¡pum!, cayó del caballo. Cristo le habla, él queda ciego y llamado a la conversión. Un hombre que era terrible, de un momento a otro queda ciego, Cristo le ha hablado y le ha hecho un llamado a la conversión. De ahí lo ayudan quizás los soldados que van con él y Cristo le dice, ve a la calle tal, casa número tal, y ahí hay un hombre que te espera. Ananías, usado por Dios, es quien se encarga de parte de Dios de darle a Pablo esa primera formación. En Hechos 9:15 dice la palabra de Dios, refiriéndose a Ananías, el Señor le dijo, ve, el Señor le da órdenes a Ananías, porque no era fácil acercarse a Pablo. Y el Señor le dice, ve con este hombre, porque es un instrumento escogido para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Dios tiene sus instrumentos en la tierra y los va a mover como Él quiera. Él es soberano. Pablo tiene entonces un llamado de Dios para sufrir por su causa, por la causa de Cristo, y para la conversión de mucha gente. Dios selecciona a sus instrumentos sabiamente. Hay un alto precio pagado por cada uno de nosotros y una gran responsabilidad y tarea por aquellos por quien nuestro Señor pagó un precio y asumen el llamado. Ese llamado es el propósito de Dios. Dios elige a Pablo. Pablo no rechaza el llamado. Ese privilegio de creer, de proclamar a nuestro Señor, de vivir el Evangelio, viene acompañado de padecimientos. Por eso, a mucha gente se le predica que cuando llegas a Cristo ya todo está fino, se acabaron los problemas. Te predicaron mentiras. Los problemas van a seguir. ¿Cuál es la diferencia? La actitud en el que sigue a Cristo. Las armas espirituales para vencer y el saber, el tener esa percepción que Dios y su Espíritu están contigo y en medio del dolor vamos a tener gozo, paz, el bien de Dios en nuestras vidas. Esa es la diferencia.
Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos. Pablo lo entendió así. Pablo abrazó el llamado, él lo disfrutó. Ese llamado no ha sido diferente, nunca. Siempre ha sido el mismo llamado. ¿Por qué hay tanta gente que se frustra? Porque no aprendió verdaderamente lo que la palabra dice. José, el hijo de Jacob. Moisés, el que dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, que estábamos cantando. Daniel, Jesús, los apóstoles, en todos ellos, su conocimiento de Dios les permitió sufrir bien. Sufrir bien. Sufrir bien es cuando la persona sabe que fue llamado por Cristo y que Él y su Espíritu están contigo. Ahí se sufre bien. Mientras más te determines más dolor, pero más gozo. Conozcamos al Señor verdaderamente. Va a haber sufrimiento. Pero Pedro dice en una de sus cartas que es mejor padecer bien que padecer mal cuando se está pecando. Entonces, hagámoslo bien, como dice la palabra de Dios. Mira, hermanos, los cristianos no todos sufren de la misma manera. A todo ser humano nos toca que atravesar situaciones muy difíciles en la tierra. Yo no sé cuál es el sufrimiento que tú tengas hoy. Pero cuando tú sigues a Cristo y tienes que privarte de unas cuantas cosas que pudieras usar para solucionar algo, mayor es el que está en ti que aquello que de repente no usas para salir de un atolladero del sufrimiento. Entonces, ese cristiano debe entender que la lástima no sirve para nada. La lástima, ¿por qué la lástima? La lástima no sirve. En medio de esa situación, no. Yo debo conocer más a Dios que a las tribulaciones. Pero la gente voltea la cuestión y la gente se enfoca más en las tribulaciones que en el Dios Todopoderoso, que es quien te puede ayudar en medio de esa tribulación. Algunos cristianos dicen, no hay razón para esto. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué a mí? ¿Nunca lo ha hecho? No me diga. Pero cuando conoces a Dios, ya no hay más preguntas. No preguntamos más. A veces queremos, pero conociendo a Dios, estoy en sus manos. Porque nada ni nadie es más poderoso que Dios. Y si yo sigo a Cristo, yo soy su hijo de Dios. Y no habrá más preguntas entonces. Lo que hay es confianza y esperanza en Dios. Hay un propósito, sufrir bien. Y es glorificándole a Él, es gloriosamente, no vergonzosamente.
no lastimosamente. Oye, que un cristiano, en medio de un sufrimiento, agarra el horóscopo, eso es vergonzoso. O vaya a un brujo, a un chamán, eso es vergonzoso. O se mete en problemas con un prestamista. No, hermanos. Nosotros debemos aprender a confiar y esperar en Dios, pero fielmente en su palabra. Pero si te cuesta congregarte, te cuesta tener un tiempo de oración en casa, tenemos tiempo para todo y para lo de Dios. Entonces decimos que vamos a depender de Dios, pero es un ratico. De 24 horas del día no dependemos a veces de Dios ni 10 minutos. No, y entonces, esto es una relación con Dios. De todos los días, aun cuando tú duermes, el Señor cuida tu sueño. Y es entender que es así. Es saber que hay una sangre derramada por ti, que se manifiesta en mi protección, en mi provisión, en mi bendición. Es también su gracia en mí, eso tiene un valor. Es saber que Cristo fue a la cruz, murió y resucitó por ti. ¿Le das valor a eso? No subestimes eso. Ahora viene Semana Santa y la gente empieza a caminar así el jueves. El viernes más cara. Pone cara de lástima. La cara de lástima no te va a salvar. Si todos pecamos. Y cuando pecamos es como que le metiéramos un clavo a Cristo en su mano. Y hablan hasta bajito. El viernes en la noche. No. Mira, ¿quieres ver un videíto? Doble X. El lunes. Es que no dice ni habla ni duro. Hermano, eso no funciona. Eso no sirve. Esto es una relación sincera con nuestro Señor. Y es saber que aunque nosotros pecamos y fallamos, tenemos una oportunidad con Él, directa. Sin el pastor de por medio, sin el cura de por medio, sin plata de por medio. Tú con Él. Pero es necesario un corazón dispuesto para Dios. Miren, hermanos, se le puso, decimos en Venezuela, el café a 40, decíamos antes. El café a 40 es como decir aquí, sí, la bolsita de 10 como a 40 soles. Se puso el café a 40 a uno de los ladrones en la cruz. El otro no tomaba café. Y ese ladrón entendió que el que estaba ahí no era cualquiera, era el Salvador, y ya se iba del mundo. ¿Qué hizo el ladrón? Reconoció al Señor. No empezó por mi culpa. No. Señor. Oye, reconoció que ese es el Salvador. Ese no fue bobo, dijo, me queda poco tiempo, o me agarro de él. Y creyó, y reprendió al otro bocón. El otro no creyó. Ahora, vean esto. El único justo ahí, de los tres, fue el que sufrió más. Jesús. Justo y sin pecado, fue el que sufrió más. Entonces hay gente que piensa que la persona por llegar a Cristo no va a sufrir más. Póngase a creer. Nosotros vamos a atravesar en la tierra por sufrimiento y por dolor. Pero gloria a Dios. Hoy nosotros podemos, por la palabra de Dios, creer en Él y el Espíritu Santo vivir en mí. Y se va a producir gozo, paz, amor de Dios en nuestras vidas.
De ahí debemos agarrarnos. Esa es nuestra vida. Como sea, hermanos. Mire, Tomás, el discípulo de Jesús, dijo, hasta que no vea no creo. Lo importante es que usted crea. Él tuvo que ver las heridas de Jesús. Jesús no le maltrató. Jesús le impartió con amor a él y a cualquiera de nosotros que le ponga su corazón. Porque es un problema también, porque hay pecones, más pecones que otros. Y cuando uno ha estado en pecado hasta los tequeteques, el enemigo trabaja para que haya una barrera que te separe de Dios. Y en vez de tener vida de espíritu, la persona dentro lo que tiene es condenación, culpa. Y eso te separa de Dios. Las heridas de Jesús y su amor le hablaron a Tomás. Nos tiene que hablar a nosotros. Dios elige sabiamente a sus instrumentos, nosotros, y sus padecimientos, sin darle una explicación a ninguno. Porque ¿por qué tiene Dios que explicarnos a nosotros esto o aquello? Eso sí, Él te asegura, estoy contigo ahí. Y eso te tiene que importar. Eso es lo que a nosotros nos debe mover. El cristiano debe tener ese conocimiento, que el Señor está contigo ahí, en medio de esa situación tan difícil. Nosotros debemos conocer a Cristo más cada día, su propósito, saber que si sufrimos, lo vamos a hacer bien. ¿Cómo es bien, pastor? Agarrado de Él. Pablo esto lo entendió. Y Pablo buscaba más de Cristo cada día. Él tenía una perspectiva. O sea, para él no había más nada. Y más allá de lo humanamente posible, Pablo escribió una carta, la carta del gozo. Escribió varias. Es el hombre que más escribe en el Nuevo Testamento. Escribió la carta del gozo, Filipenses se llama. Desde una cárcel fría, estaba preso por la causa de Cristo. Por una causa, él estaba preso. Y esa era la razón de su vida, Cristo. Antes fue un perseguidor. Ahora, con gozo, le escribe a los filipenses y a nosotros hoy, a todos los que sigamos a Cristo, llamado, dolor, gozo. Esa es la causa de Pablo, Cristo. En el llamado, aprendemos a sufrir con gozo. En Filipenses capítulo 1, recuerda que el que escribe Filipenses está preso.
está encadenado. Pastor, ¿se robó algo? No, él no se robó nada. Él está preso por predicar de Cristo. ¿Lo soportarías? Si no cuesta congregarnos. Pero el que pase por la universitaria con Izaguirre y vaya a buscar de Cristo, métanlo para esa patrulla. Ah, no, yo me regreso mejor. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes de Cristo. ¿Saben lo que está escribiendo este hombre ahí? Las prisiones de él son patentes de Cristo. ¡Qué tremendo! En todo el pretorio es un palacio de funcionarios públicos donde estaban también los calabozos. En todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, escribe Pablo. Cobrando ánimo en el Señor. Con mis prisiones se atreven. Cada vez más se atreven, mucho más, a hablar la palabra sin temor. O sea, al líder, de alguna forma, llamémoslo así, lo meten preso. Y Pablo escribe, los hermanos no están desanimados, están animados predicando la palabra. Hermanos, ellos no tenían Biblia, no tenían moto, no tenían carro. De repente sí tendrían alguna gorra, un sombrero a la ancha, puede ser. Pero no los privilegios nuestros. No sé si no había ventilador. Todas estas tribulaciones que Pablo dice que soportó ahí, él las soportó teniendo claro de que no se trataba de él, era la causa del Señor. El problema en nosotros, las quejas, vienen cuando pensamos que se trata de mí. Pobrecito yo esto, no lo hagas pues. El problema en el ser humano es que se piensa que todas las situaciones que atraviesa, algunas tal vez sí, pero cuando es por la causa de Cristo, es por la causa de Cristo, no es por mí. Yo predicando y me duele la cintura, y me duele, mira hermanos, no predique pues. Porque no es que no te duela, sufre callado. Sufrir bien es no quejarse. Un quejómetro, lo venden, mesa redonda, quejómetro. Egocentrismo. Creen que toda la vida y todas las personas giran en torno a él. Me duele la cabeza. Si te duele, que te duela, ¿qué le vamos a hacer? Tómate 2 pastillas, pues. Claro, a veces hay que sobarle la cabecita. Pero hermanos, cuando es por la causa de Cristo, ten la convicción
de que por Él sufrimos bien, sin quejadera. Y esto lo entendió Pablo. De eso Él enseñaba. Mira, hermanos, el Hijo de Dios está enfocado en lo que Dios va a hacer en nosotros. En lo que Dios va a hacer en tu vida. Tú eres un instrumento de paz. Y tú tienes que irradiar paz, transmitir paz. Oye, tú vas a alguien que tiene una pérdida. Tú vas a transmitirle la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar los pensamientos y el corazón de la persona, porque guarda los tuyos. Ah, no, yo voy a pegar grito también para allá. No, hermano. Y qué hermoso es cuando un hermano le transmite a otro esa paz de Dios. Ese es el llamado. Porque tenemos que acompañarnos, tenemos que ser iglesia y siempre tener la convicción de que a quien seguimos nos ministra paz, gozo. Eso nos va a fortalecer, hermanos. Muchos pensaron en aquel tiempo que con la prisión de Pablo el evangelio no iba a avanzar. La fe cristiana es como una paradoja, no es una contradicción. Mira, hermano, cuando yo oigo a gente que dice que tienen fe para un número, yo tengo fe a ese número, ¿para qué sale? Tengo una fe. ¿Qué tipo de fe es esa? La fe cristiana no es eso. La fe cristiana es Cristo. Pareciera, pero no es como muchos a veces piensan. No es como el hombre o la mujer en este tiempo le tengo fe a ese muchacho. Pega creyendo. No se agarre de Dios y no le preguntes a Dios. Le tengo fe a ese Darien. Agárrese del Señor. Pregúntale al Señor. Cuando encarcelaron al evangelista, para que usted vea cómo es la fe cristiana, encarcelan al evangelista y el evangelio se expande. La cárcel al evangelista le trajo gozo. Esa cárcel, en vez de amedrentar a los hermanos, se fortalecieron. Es lo que la Biblia dice. O sea, era un movimiento sobrenatural, espiritual, poderosísimo. Mira, hermanos, el evangelio es sencillo, pero no creas que por sencillo el cristiano es bobo. No, el evangelio es sencillo y es poderoso. Y el cristiano lo que tomó fue una muy buena decisión. ¿Cuál? ¿Seguir a Cristo? ¿Eso? Y las cosas que ocurren por seguir a Cristo, les cuento rapidito. Ahí en el pretorio y en todo el funcionamiento del imperio había 9,000 soldados de los mejores. Ellos eran los encargados de alguna forma de hacer callar el movimiento cristiano. 9,000 de la crema innata del imperio. Las guardias eran de 6 horas.
para cuidar a Pablo y a los otros cristianos. 6 horas. El soldado que estaba más cerca lo encadenaban al preso, encadenados. O sea, no había forma de escapar. Ahora, ¿estaría aburrido ese soldado? Pablo estaba enfocado. Si no estaba aburrido. El soldado ahí encadenado. ¿De qué hablaban? O sea, ¿qué cree usted que hablaban? Mire, que encadenen a alguien con usted. Dios los guarde y los protege. Pero lo pongan ahí 6 horas. Ahí. Juntos. Usted no se conoce. Me pongan a mí con ella. ¿De qué me va a hablar? ¿De tortas? ¿De qué le voy a hablar? ¿De qué le voy a hablar yo? ¿De qué le hablaría Pablo al soldado? La Biblia me lo enseña. Ellos se convirtieron al Evangelio. Miren, hermanos, en el versículo 22 del capítulo 4, Pablo le escribe a los filipenses y le dice: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Soldados que mandaban para allá. Salía convertido a Cristo. Y Pablo, pues hermano, todos los hermanos saludan, especialmente los de la casa de César. Se convirtieron al Evangelio. ¿Fue con propósito la cárcel de Pablo? Miren, hermanos, todo ese liderazgo de la iglesia cristiana en Roma, la mayoría eran soldados, seguro. Ya Pablo no estaba solo ahí. Había una iglesia con él. El plan de Dios, su propósito, es que suframos bien. Que cuando nos toque sufrir, lo hagamos bien. En el plan de Dios, mira, hermanos, sus heridas físicas, las nuestras, van a ser usadas para sanar las heridas emocionales de otro. Ese es el plan de Dios. O sea, lo que a ti te ha ocurrido, le va a predicar a otra persona. Y habrán señales en ti. Mira, hermanos, en el plan de Dios estamos nosotros. Y gloria a Dios por lo que tengamos que atravesar. Cristo atravesó un camino difícil. Lo había escrito Isaías 700 años antes. En el versículo 5 de Isaías 53 dice que Él sufrió por nuestras heridas. Él padeció por nuestras heridas. Él fue molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, la paz tuya tuvo un precio, tuvo un castigo. Fue sobre Jesús. Y por su llaga, su cuerpo fue hecho toda una llaga. Por esa llaga nosotros fuimos sanados. Pastor, y la enfermedad que tengo, usted repose en el Señor. Él está al control de todo. Hágase su voluntad. Esa es la vida del cristiano. Jesús sufrió bien, con gozo. Esa es la celebración en el mundo espiritual. Sus heridas sanaron las heridas de mis pecados. Jesús sabía que iba a sufrir más. Él sabía eso. Y sufrió más. Como una aguja entretejiendo el tapiz
de tu salvación. Ese fue Jesús. En su causa, bien. Bien. ¿Lloró Jesús? Sí. ¿Y dónde más lloraba Jesús? Allá, a los pies del Padre. Aquí estoy, papito. No conocemos todas las oraciones de Jesús, pero Jesús se quebrantaba ante su Padre. Hay gente dura. Hermanos, es tiempo de que el cristiano aprenda de Jesús. Somos sus seguidores. Él está con nosotros. La vida de Jesús es enseñanza con su ejemplo. Colosenses 1:27 dice, Cristo en nosotros, mi esperanza de gloria. Esa es mi fe. Esa es mi esperanza, Cristo en mí. Y de ahí yo tengo que aprender. Mira, aprendemos de todo el mundo y hacemos cursos de toda clase. Hoy en día hay influencers para todo. Y el cristiano, en vez de enfocarse en Cristo y su palabra, vive tras las corrientes que el mundo le coloca. Y como está mal parado a veces en fe, ¡pum!, una corriente se lo lleva. ¡Ay, dónde está la hermanito! ¡Míralo allá, no le lleva la corriente! ¿Entiende usted esto? Sí, es así. Pablo no podía moverse. El evangelio no podía detenerse. Es que es tremendo esto. Pablo no se puede mover, pero el evangelio no se podía detener. Pablo estuvo dispuesto a sacrificar sueños, proyectos. Lo llamaron a la selección Perú. No sé si jugaría fútbol. Pero él sacrificó todo. Aspiraciones, necesidades, diversiones, sus planes terrenales, porque de seguro los tenía. Te pongo un ejemplo cortico. Van mañana al servicio. No puedo. Tengo que prepararme para el lunes, tengo una entrevista muy importante. Y cuando fuiste el lunes ni te abrieron la puerta, la broma esa. Así nos pasa. Nos deslumbramos con muchas cosas. Y lo de nuestro Dios, si me queda tiempo. Como las obras, lo que sobra de mi tiempo. Pablo no. Pablo cuando el Señor le confronta a él en el camino, hubo un antes y un después de su vida. Y usted no puede decir, no, pastor, lo que pasa es que yo he sido un muérgano. Bueno, muérgano en Perú es... Yo he sido mala conducta, Señor. Yo he sido sinvergüenza, eso sí se usa aquí. Sinvergüenzura. Ok. Pablo era tremendo cuando no era cristiano. Cuando llega a Cristo, si lo voy a seguir como es. Usted no ha visto que hay gente que se mete en un gimnasio y dice, voy a hacer todo al pie de la letra, para que me salga aquí, para que me meta aquí, para que crezca aquí. Oye, ¿por Cristo? No, ¿por qué no me quiero comprometer? Yo voy a ir. No me quiero comprometer. Oye, ¿y qué estoy de arriba? Oye, te asusto. Asústame, pues. Mira, hermanos, Pablo tomó esto en serio. Libertad en el altar del Evangelio. Esa era la vida de Pablo. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Ese era Pablo. ¿Tú crees que a Pablo no se le acercaría a una chica? La Biblia no lo dice. Oye, pero usted sabe que hay más mujeres que hombres.
Algunas seguro. Pablo, vámonos a tomarnos un traguito. ¿Cuántas cosas? Pablo marcó diferencia de una vez. Al igual que Jesús, la vida de Pablo era por y para la causa del Evangelio. Y por eso él sufrió bien. Mira cómo escribe Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo no te estoy diciendo a ti, oye, manda todo a la basura hoy. No, Pablo lo hizo, pero darle un lugar importante a Cristo en tu corazón. Mira, hermanos, hay situaciones en tu vida que si no interviene Cristo, de ahí no sales. Sí, Señor. Pablo estaba dispuesto por nuestro Señor. La iglesia va a crecer cuando aprende a sufrir bien. Ahí vamos a crecer. Mire, Cristo no necesitaba sufrir para formar la imagen que Él tenía. Pero en el Evangelio aprendemos a sufrir bien. Y por eso el Señor nos da enseñanza con respecto a esto. Aquella iglesia tomó fuerza con la adversidad de Pablo. No era fácil, pero ahora predicaban más, oraban más, se expandían. Ese era el mayor recurso, después del Espíritu Santo, el mayor recurso de la iglesia primitiva, la predicación, la oración para expandirse. Hay un mundo que no te puede atrapar. No puede atraparte porque si te atrapa, te va a privar de la voluntad de Dios. Y nosotros debemos estar claros con lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebe la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que yo no me debo dejar envolver por las cosas que este mundo coloca. Mira, la gente está pensando, ¿me voy para Estados Unidos o me voy para España? La vida no es eso. Y no es que te vayas a Estados Unidos o para España o no sé, para la luna. Hermanos, nosotros pudiéramos irnos para donde sea, siempre y cuando lo hables con Dios. ¿Lo hablaste con Dios? Bueno, sí, pastor, vengo a pedirle oración a usted. ¿Lo hablaste con Dios? Fue la pregunta. Esa es la pregunta. Oye, porque hasta un borrachito allá abajo me dijo estos días, ora por mí. Y no es que tenga algo contra un borrachito, pero hermanos, cualquier persona pide oración. Pero usted no es cualquier persona. Si usted conoce de Cristo, usted tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿hago esto? ¿Te agrada que yo haga esto? ¿Está Dios en eso que tú decides en tu vida? Esa es la relación importante que Dios quiere ver en nosotros como sus hijos. En las tribulaciones, ¿oramos más? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué Dios permite tribulaciones? Porque ahí la gente ora lo que no había orado. En 2 semanas ora lo que no había orado en 10 años. Y lees Biblia. Lo que no había, mira, hasta el que no sabe leer, ahí sí lees. Dios las permite. Pero es necesario.
o de una forma o de otra, o te agarras o te agarras. ¿Y qué quiere Dios? Cercanía, búsqueda. Pero algunos se alejan, y se alejan más quejas, y con quejas no hay gozo. Esto pasa porque el reino personal es mayor que el reino de Dios. Sí, Señor. Y el desconocimiento o la desobediencia es lo que impera en esa persona. Y pudiera ocurrir en alguien que casi no conozca de nuestro Señor. Pero hermanos, está ocurriendo en gente que conoce de Dios. Pararon de conocerle, ahora están en desconocimiento. Y si no le conoces, no le obedeces, porque no le amas. El propósito de Dios no se compara con los placeres del mundo. Ni se compara ni va a ir a pelear con eso. Usted decide qué hacer. Pastor, ¿qué hago? No. Yo le predico la palabra. Usted tome su decisión. Sí, Señor. De eso se trata. Y ahí aprendemos a confiar y esperar en Dios. Por encima de las limitaciones, de las carencias. La Biblia dice, en un versículo escrito desde la cárcel, 4:19 de Filipenses, mi Dios pues os suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que es Cristo Jesús. Y ahí yo voy a reposar, descansar en Él, no quedarme dormido, no. Descansar es tener paz con mi Dios, gozo, el fruto del Espíritu. De eso se trata. Esa es la vida del cristiano. Entender que en Dios tengo la garantía de mi vida. Nosotros tenemos que cambiar. La Biblia dice en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo tengo que mirar a mi Señor continuamente. Esto es fe. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, y entonces el ser humano subestima a Dios, a su palabra, pero todo lo que tenemos fue hecho en el mundo espiritual primeramente, donde no se veía, por el poder de Dios. Más conocimiento de Dios. Y ahí alcanzamos la misión de nuestro Señor con la visión correcta. No lo que los hombres le quieren poner a la palabra. No, la palabra de Dios, genuina, verdadera, para mi caminar diario. Pablo tenía gente ahí con él, cerca y lejos. Y escribe en el versículo 7 de Filipenses 1. ¿Cómo me es justo el sentir esto de todos vosotros? Por Cristo. Yo siento esto por ustedes, los tengo en mi corazón, dice él, y en mis prisiones, y en la defensa, y en la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo era un hombre que le predicaba a la iglesia en aquel tiempo y Dios lo usó para predicarnos a nosotros hoy. Cuando usted está en esa causa, usted entra en esas palabras del apóstol Pablo. Hay una comunidad contigo, la iglesia, para superar el dolor. Porque el dolor se supera. Y habrán otras situaciones y las superas. Y vendrán otras y las superas. Así es en Cristo.
Hebreos capítulo 11 nos muestra una galería de hombres de fe. Nos enseña esa palabra. Gente que conocía a Dios, confiaba y esperaba en Dios. Hay una historia, hermanos. Una historia de una joven que no quería ser vista en público con su mamá. Los brazos de la mamá habían sido desfigurados. Y un día la joven con su mamá en una tienda, cuando la mamá fue a pagar, el empleado quedó horrorizado al ver los brazos de esta señora. La hija sintió mucha vergüenza. Cuando llegó a la casa le dijo a la mamá que no quería volver a salir con ella, que se avergonzaba de ella. La madre lloró mucho y decidió contarle, hablar con su hija. Y le dijo: hija, cuando eras muy pequeñita, desperté una madrugada y la casa estaba ardiendo en llamas. Tu habitación estaba en llamas. Tuve que escoger entre escapar viva o ir a morir contigo quemada. Y decidí ir a tu lado. Corrí por medio del fuego. Entré a tu habitación. El fuego aún no te había tocado. Te tomé en mis brazos. Te cubrí con mis brazos. Y a través del fuego lo atravesé. El ardor era muy fuerte en mis brazos. Mis brazos se prendieron. Pero te cubrí de tal manera que el fuego a ti no te tocó. Logré salir y te puse a salvo. El dolor era inaguantable, pero el gozo era indescriptible. Aquella hija cambió sus ojos de cómo había visto a su madre avergonzada tanto tiempo atrás, y ahora con ojos nuevos comenzó a besarle los brazos a la mamá. Hubo arrepentimiento, palabras de agradecimiento, amor. Esta historia nos tiene que recordar a nosotros que tú y yo no podemos jamás avergonzarnos del Evangelio. El Evangelio es la historia del Hijo de Dios, que te veía ir camino a las llamas. Y él decidió dejar su gloria, encarnarse, atravesar sufrimiento, dolor terrible y sufrir en la cruz por ti y por mí. La madre de esta joven se gozó en medio del dolor al ver a su hija a salvo. Y recordemos lo que Jesús hizo en la cruz. Esta
extendió sus brazos, sus manos clavadas. ¡Qué dolor tan insoportable sería! Todo el sufrimiento, por encima de lo que tú te puedas imaginar, de lo que el hombre pueda resistir humanamente, Él lo resistió. Para llevar todos tus pecados, para que tú no fueras quemado. ¿Cuánto vale eso para ti? Cuando yo pienso en eso, hermanos, y sé que mi vida aquí en la tierra es con el propósito de glorificar a mi Dios y de que Él está al control de mi vida, por encima de cualquier situación, yo tengo que gozarme porque yo he conocido al que dio su vida por mí. Y así como aquella mujer se gozó al ver a su hija a salvo, Jesús, en medio del dolor, se goza con tu salvación. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos habla: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Sabe cuál es el gozo puesto delante de Él? Tu vida. Tu vida. Cuando Jesús estaba en la cruz, con todo el dolor humanamente superado, humanamente no hay forma de resistir lo que Jesús atravesó. Pero Él se gozó, dice la Biblia, Él se gozó con aquellos que estaban aquella vez, pero también viéndote a ti. Por el gozo puesto delante de Él, menospreciando lo oprobio, todo lo oprobio, las humillaciones de todos los que estaban ahí, o de gran parte de la gente que estaba ahí. Menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está sentado Jesús, observándote hoy. Y su espíritu está aquí. Así también nosotros, hoy, como dice el versículo, mirando a Jesús, puesto los ojos en Él. En medio de la situación que tengas hoy, puesto los ojos en Él. Sabiendo que por más dolor y sufrimiento que tengas que atravesar, hay un gozo por su espíritu para ti. Hay paz por su espíritu para ti. ¿Por qué? Porque hay salvación en Cristo. Eso es lo que a mí me mantiene firme. El saber que los ojos del Señor están sobre nosotros y nosotros podemos mirarle a Él. No lo vemos físicamente, pero yo sé que Él está, porque su palabra es verdad. Esa es la verdad de Dios, su palabra en mí. Esa es la verdad en mi dolor. Yo no sé cuál es la situación que tú tengas, con qué estás batallando, pero sí tengo que decirte que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que hay una victoria ya garantizada para ti. Solo que tienes que atravesar el camino y Cristo va contigo como poderoso gigante, y el Espíritu Santo te va a ayudar.